Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos con Valero. En este programa, como ustedes saben, siempre tratamos temas de comercio exterior y de aduana. Y en esta vez contamos nuevamente con la participación de nuestro querido amigo, el economista Ida Estudillo. Y vamos a continuar con un análisis muy interesante que ya lo hemos iniciado con respecto a lo que es la reforma tributaria. El nombre específico de la ley es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Hemos hecho un análisis muy interesante, así que bienvenido Eddie para continuar con esta interesante análisis de estudio. Gracias, estimado Ricardo. Saludos cordiales a todos aquellos que nos ven y escuchan. También saludos a quien está atrás de todo esto, Alejandro Bermeo. Bien, Y antes que comience, Eddie, es más bien agradecer a nuestros auspiciantes, a Café Gardela por este excelente café y a los marcadores Snowman porque nos dan la oportunidad de llevar a cabo este programa. Así que, Eddie, bueno, para toda la audiencia sabemos que ya iniciamos un análisis muy interesante y aclarar que el análisis que hemos hecho es particularmente a la materia tributaria aduanera. Es decir, lo que estamos haciendo es un análisis a la ley de régimen tributario, Código de la Producción, Comercio e Inversiones y al Código Orgánico Tributario. Y vamos a continuar con temas muy interesantes que pueden contribuir a que ustedes se puedan formar un criterio mucho más amplio con respecto a lo que vamos a atravesar, porque ya está en vigencia la ley de reforma, ¿no? así es. Efectivamente, recordemos que fueron aproximadamente 20 leyes que han sido reformadas con esta ley reformatoria y que no vamos a topar todo eso. Y sirva el momento para indicar si algunos de ustedes tienen algún interés particular en que veamos un tema o inclusive, si tú me permites el comentario, Ricardo, Sí. que entrevistemos a una persona. Escriban sus sugerencias abajo, nosotros lo leemos y desde luego vamos a procurar cubrir todos los aspectos que sean de vuestro interés y de interés general. Así es, más bien aprovecho para agradecerles a todos los de la audiencia por seguirnos en los diferentes canales de nuestras redes sociales, porque esta es una muestra de querer enriquecer y nutrir a nuestro comercio exterior y a todo lo que están involucrados dentro de las actividades aduaneras. Así, pues bien, Eddie, siguiendo el análisis de esta ley de reforma tributaria, creo que nos enfocamos en unos temas particulares la vez anterior, especial en lo que es la exclusión del flete internacional dentro de la base imponible. Sí. Creo que es un tema que ha movido el avispero, como sabemos decir, en todo nuestro sector, porque no sabemos cómo se va a aplicar, hay mucha incertidumbre. Se entiende que hay un buen propósito buscándose con respecto a los incrementos de los fletes internacionales a nivel global por el tema de pandemia, la escasez de contenedores, escasez de choferes. Pero ya lo dijimos, esto puede traer una contraposición legal con respecto a una medida supranacional. Pero entiendo que ya después de seguir con la lectura hemos encontrado ciertos aspectos que también queremos compartir con ustedes. Para lo cual es pertinente y si me permite Por voy favor. a leer lo que queda ya como artículo 110 de base imponible del Código Orgánico de Por la favor. Producción, Comercio e Inversión. Dice, la base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías importadas, excluido el flete. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, determinado según lo establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera. Esta es la primera parte. Así es. Así. ¿Tú ves algún error de forma en esta reacción, Eddie? Solo primero para entrar en materia. Así es. Se habla de que de valor en aduanas. Entonces, el valor en aduanas en las mercancías importadas es un término que está en el acuerdo de valor del OMC, que básicamente se refiere al acuerdo de la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio del ex-GATT, donde se hace pues toda esta explicación de cómo determinar el valor en aduanas. De allí viene el primer método, valor de transacción, y se define que valor en aduana, espero y procuren ustedes. No seamos tan técnicos para que todos los días Sí, el valor en aduana básicamente se refiere al precio de la factura. Precio pagado por pagar, ¿o no? Que sería el precio de la factura, sí, con algunos ajustes por allí y se suman también ajustes como son, en este caso, el seguro internacional, flete internacional, transportes internacionales que puede haber por efecto de manipulación de la carga, o sea, todos esos gastos. Claro. Antes de llegar. Ya lo dijimos, la OMC deja a discreción de las administraciones tributarias aduaneras de cada país poder incluir o no los gastos de transporte. Lo que ha sucedido, el seguro. Y lo que ha sucedido aquí en Ecuador es que nosotros, como formamos parte de la comunidad andina, dentro de la normativa andina está establecido que el valor en aduana debe estar incluido el valor del flete internacional. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de concluir
es que podría haber una contraposición legal entre una norma internacional, una norma supranacional y con una norma local. Pero creo que sin volver a redundar en el tema, sino que para dar un criterio adicional, creemos que la redacción pues, de este artículo podría traer alguna confusión o una mala interpretación en su aplicación. Porque dice que la base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías importadas, lo cual está bien. Excluir el flete, pero se excluye el flete de la base imponible de los derechos arancelarios. Claro. Y recuerden que ustedes cuando hacen una importación o cuando declaran consumo sobre todo, ustedes no solo pagan derechos arancelarios. ¿Qué más pagamos? A nivel del Código Orgánico, ustedes tienen tributos al comercio exterior. Los tributos al comercio exterior son tres en términos generales: los derechos arancelarios per se, los impuestos por leyes orgánicas, ordinarias y especiales, como puede ser el IVA, el ICE y alguno otro por allí, que corresponda. Y tercero, las tasas por servicio. Entonces, en este momento, dice que la base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías importadas, lo cual está bien, insisto, pero para estos derechos arancelarios se excluye el flete. Ahora bien, ¿y los otros tributos al comercio exterior? Claro, lo que podría suceder, Eddie, es que existe una persona, un funcionario, en el cual, pues, erróneamente diga que existen dos bases imponibles. Una base imponible para cobrar los derechos arancelarios sin incluir el flete internacional, y otra base imponible donde sí se deba considerar el flete para efectos de poder calcular lo que son los otros tipos de impuestos. ¿No es así, Eddie? Exacto. Recuerden que este nuevo artículo que modificó el anterior, la exclusión del flete no estaba dado en esta primera línea. Creo que tú tienes el que ha sido derogado. No sé si... Sí. A ver, lo leemos. El artículo 110. La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías importadas. Punto. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas más los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera. El costo del seguro formará parte del valor en aduana, pero la póliza de seguro no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. Ese artículo señala que es el valor en aduana, es el valor de transacción. Está citando el acuerdo de valor del OMC y está citando la normativa comunitaria, específicamente la edición 571 y la resolución 1684. Entonces, al momento en que cita la norma, dice, de acuerdo a eso, dice ahí, se incluye flete y seguro. Así es, Entonces, acá debió haber dicho, de acuerdo a eso, no se incluye, en esa parte debió haberse puesto, no se incluya el flete y el seguro, pero no en la primera línea. Claro, entonces, en conclusión, existe una redacción que no es clara y que obviamente puede ser interpretativa a discrecionalidad por parte del funcionario público. No estoy de acuerdo contigo, porque la redacción es clara, mal hecha. Bueno. Entonces dice que no es clara, yo digo que sí es clara, porque claramente dice que los derechos arancelarios no se le incluye el flete. Entonces el problema sería la discreción del funcionario. Exacto, sí. Ya ahí somos otros aspectos. Bueno, sí, entonces es un riesgo latente que existe y que tendremos que estar muy alertas con respecto a las notificaciones o boletines que vayamos a recibir de la aduana con respecto a la aplicación de esta norma. No sabemos qué vaya a pasar. Mira, quiero hacer una comparación, no sé si me lo permitas. Oye, imagínate tú que alguien viene y dice, oye Ricardo, te acabas de ganar $50,000. Son buenas noticias, Ricardo. Entonces, uy, qué bacán. ¿Y cómo lo gané? Bueno, pues es la póliza de seguro porque tu casa se cayó. Entonces, claro que los sectores importadores esperan, desean, y por eso se da este artículo, de que no se incluya el flete internacional. Qué buena noticia que no se lo incluya. Claro, porque se necesita apoyar al comercio. Y en este momento, sobre todo, porque ha subido el flete, es una cuestión exagerada. Así es. Pero no de esta forma. O sea, cuidado se nos malinterpreta. Así es, porque no es que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ver las facilidades que se le otorga a los importadores y exportadores. Pero el debido proceso es muy importante, que aseguremos que sea aplicado correctamente y que no haya situaciones que en el futuro hayan desfases que luego se compliquen y se convierten en reliquidaciones que finalmente en lo que se agarró en el presente se pueda convertir en una carga para el futuro, ¿no? Yo creo que evidentemente hubo la buena intención, evidentemente todo estaba justificado como sentido del texto, pero también creo que resulta evidente de que de alguna forma tendrá que
mejorarse esto. De lo contrario, cuidado, cuidado, nos vamos a ir con el decir aquel que los fines justifican los medios, y no, jamás los fines justifican los medios. Así es, así. Bueno, y cambiando de tema para que podamos avanzar con todo, porque hay mucha información. Otro tema creo que particular, Eddie, es los integrantes y la conformación de los organismos, los entes en control que tienen que estar atrás de las políticas de importación y exportación. Sabemos que obviamente ya estaba instaurado, pero no sé cuáles son los cambios que se han presentado de acuerdo a tu opinión, Eddie. Sí, más allá de la reforma sobre el artículo 71 del Código Orgánico también, que ya está vigente sobre la institucionalidad. ¿Qué dice la institucionalidad, Eddie? ¿Quiénes conforman el COMEX? Más allá de eso que... El COMEX es el Instituto, Comité de Comercio Exterior, es el que finalmente rige las políticas de importación y exportación del país. Quería referirme al artículo 72, donde están las funciones, y básicamente a un literal M, que me llamó bastante la atención, que dice... Pero bueno, para un poco la audiencia irlos ubicando, el artículo 72 tiene que ver con respecto a la conformación de este organismo COMEX. 71. Ese es lo que lo conforma. Ajá. El 72 entiendo que son los deberes que tiene este organismo con respecto a la fijación de las políticas de importación y exportación. Creo que estás haciendo una observación al literal E. ¿Sí? No, al literal M. M. Sí. ¿Qué dice el M? Es nuevo, resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse entre los distintos organismos del sector público en materia de comercio exterior e inversiones. Es decir, ¿se vuelve un juez? Exacto, ajá. Se vuelve un árbitro el COMEX para decir, bueno, los problemas que tenga la institución... te voy a dar un ejemplo real para que esto sea simpático, para que pique. ¿Qué pasa si tú traes un suplemento alimenticio? Tú importas un suplemento alimenticio, tienes tu registro sanitario y tal, cumples todas las normas, y desde luego pues tú esperas que sea un medicamento en tu entendido, mira, o no está claro cuál es pero vamos que ese es el punto, ¿no? Que ¿cómo lo ves? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿No? Entonces, oye, para mí me dio el registro sanitario, ya Salud se pronunció sobre este producto y es alto para consumo humano y me permite ayudar a que alguien no muera, tiene un efecto profiláctico, propedéutico, evita que te enfermes. Preventivo. Perfecto, las vitaminas evitan que te enfermes. Ok. Lo declaras como medicina, ya aduaneramente hablando, no voy a mencionar la partida, es que no viene al caso, solamente el conflicto. Lo declaras como medicina. La aduana revisa el producto y dice, oye, esto no es una medicina, porque como medicina no cura. Entonces, tú dices, oye, pero evita que se enferme. Y es más, para los enfermos que se están recuperando, está recetado que consume este producto, ¿no? Para que se termine de recuperarse de la enfermedad o para que evite que recaiga. Entonces, la aduana dice, no, esto no es medicina. Esto es simplemente un complemento alimenticio o un suplemento alimenticio. Y por lo tanto, el afectado va donde el ministerio y dice, oiga, ministerio, la aduana dice que usted, al momento en que me dijo que esto tenía registro sanitario y que por lo tanto servía como una forma de medicación, no lo es. Claro. Entonces, el ministerio entra en una controversia. Entonces, es una controversia un tanto absurda, pero controversia real. Porque atrás de todo esto, yo, el importador, tengo intereses, sanamente hablando, por si acaso, ¿no? Intereses creados económicos. No es que una cosa es presupuestar la venta de un producto que va a llegar, sí, a las personas que necesitan ese producto con un precio diferente si es que me cobras derechos arancelarios. Así es. Ya sería otro precio y por lo tanto... o IVA. Otro tipo y así varias cosas. Entonces, hasta podría verse, oye, la aduana como que no está ubicada en el contexto. Claro, entonces aquí el problema que podría surgir, no decimos que se va a presentar, sino que podría surgir. Se ha presentado, pero aquí le estamos otorgando un poder adicional al COMEX, en el cual pues ya existen escenarios donde van a haber criterios, más allá de un tecnicismo de las políticas de importación y exportación, criterios analíticos con respecto ya a la constitución o a la composición de cada producto. Es decir, y eso ya sería prácticamente que el COMEX se tenga que formar de una manera académica hasta para poder tener todos los insumos necesarios para poder resolver los conflictos que se puedan presentar.
Y es que ya estoy viendo, ¿no?, al representante de salud, al representante de aduana, y confundiendo, cayendo en la trampa, a veces, no siempre, en la trampa del importador. Es decir, que se peleen entre los dos, que yo soy el que Pero gana. tomando tu ejemplo de una medicina, que el ente, la competencia que tiene sobre esas medicinas es el Ministerio de Salud. Claro, sí, Comenzando sí, por sí, así. sí, sí, sí. Entonces, dentro de los miembros del COMEX, no encuentro un delegado del Ministerio de Salud. ¿Cómo podríamos tratar ese tema? O cuando existe algún tipo de equipos tecnológicos que versen sobre también la emisión de rayos que vayan a afectar también al medio ambiente. No veo un representante también de ese ente de control. En fin, podemos seguir y yo creo que esto también es algo que puede afectar también a la solución de los conflictos que se puedan presentar. Sí, los delegados no están limitados, ¿no? La norma sí permite, por ejemplo, que el presidente pueda, mediante decreto, establecer quién más pueda participar en el comité. Bueno, En todo caso, el punto... se puede volver burocrático. El punto a resaltar es que se convierte el COMES en una mega autoridad más allá de lo que ya conocemos y que, a mi manera de ver, en términos generales hace muy bien. A veces discrepado, sí que con alguna resolución o con algún aspecto de alguna resolución, pero en términos generales yo creo que ha cumplido un excelente rol como institución del comercio exterior. Entonces sí que se vuelve interesante porque esto no debería pasar. Una cosa es la calificación sanitaria del producto como medicina y otra cosa es la clasificación arancelaria. Dos cosas distintas. Totalmente diferentes y parámetros distintos. Por lo tanto, al ser parámetros distintos, no pueden pues llevarlos al choque, porque va a haber ese choque, va a existir ese choque. O peor aún, sugerir cosas como decretos que para que solucionen el problema. No. Esas son dos cosas totalmente diferentes y cada uno tendría que respetar su ámbito desde mi óptica. Claro, y aparte que finalmente siempre van a haber diferentes criterios, diferentes dictámenes y involucrar un ente adicional pues puede traer una situación de acumulación de procesos y dilatación de tiempos, que creo que es lo que más le interesa al sector importador de no sufrir de esas consecuencias. Pues bien, Eddie, siguiendo con el análisis, yo creo que para culminar este programa, que no lo vamos a culminar inmediatamente porque este tema es muy interesante, es con respecto a las reformas que ha existido en la normativa del operador económico autorizado. Pero antes de entrar a las reformas, me gustaría compartir a la audiencia qué es el operador económico autorizado. El operador económico autorizado establece la ley que acaba de ser derogada. Es la persona natural o jurídica involucrada en el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística establecida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para acceder a facilidades en los trámites aduaneros. Los operadores económicos autorizados incluyen, entre otros, fabricantes, importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, desconsolidadores, agentes de carga internacional, puertos, aeropuertos, depósitos aduaneros, depósitos temporales, courier, operadores de terminales y se regularán conforme a las disposiciones para el efecto emita el director o directora general. Esta ley estuvo vigente desde el 2010 y prácticamente han sido pocos los que han podido calificar como operadores económicos autorizados. Un poco para que entienda la audiencia, esta figura lo que quiere o lo que pretende es que los que están involucrados dentro de la cadena logística puedan tener esas facilidades por la confianza, la buena fe de que sus procesos tanto de seguridad como de calidad se están llevando a cabo. Esto es equivalente a una norma ISO en los procesos de calidad frente a los procesos de seguridad que se buscan en la cadena logística. Pero han tenido muchos inconvenientes, por eso encontramos ya una reforma en que insistimos, reiteramos, yo creo que todo lo que se ha buscado en esta ley es para beneficio de los intereses del comercio, de los importadores, los exportadores. Pero nosotros tenemos que ser muy enfáticos y muy exigentes qué es lo que les conviene o cuáles van a ser las afectaciones que va a tener el sector. Por eso que estamos trayendo a colación cuáles son nuestras observaciones. Pues bien, en la nueva reforma dice que el operador se sustituye todo este articulado que acabo de leer y dice de la siguiente manera. Más bien, si lo puedes leer, Eddie, por favor. El nuevo artículo 231, operador económico autorizado. Es la persona natural o jurídica involucrada en el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para acceder a facilidades en los trámites aduaneros.
Los operadores económicos autorizados se regularán conforme a las disposiciones que para el efecto emita la directora o el director general del Servicio Nacional de Aduana. Bueno, encontramos que no hay cambios sustanciales de fondo. No hay nada, Si sí. puedes continuar, Eddie. Siguiente párrafo. Los requisitos para ser calificado como operador económico autorizado, OEA, serán establecidos mediante resolución de carácter general por la autoridad aduanera conforme las disposiciones de los acuerdos internacionales en la materia, los acuerdos de reconocimiento mutuo y procurando aplicar las mejores prácticas existentes. No serán operadores económicos autorizados quienes hayan sido sentenciados por delitos contra la administración aduanera, ni las personas jurídicas cuyos representantes, socios o accionistas estén incursos en dicha situación. Quien utilice cualquier tipo de simulación para ser un operador económico autorizado, estando incurso en la prohibición prevista en este artículo, perderá dicha calidad, así como la persona natural o jurídica que haya coadyuvado para obtener una autorización en estas condiciones, quienes además no podrán ser autorizados nuevamente. Te reemplazo. Voy a seguir leyendo porque sigue la reforma. Los operadores económicos autorizados, es decir, los OEA, tendrán los beneficios establecidos en los acuerdos de reconocimiento mutuo, aquellos definidos por la Autoridad Nacional en materia de facilitación del comercio, la Autoridad Nacional de Política Comercial y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Estos incentivos incluirán uno o más de los siguientes, y esto quiero que presten mucha atención porque aquí es donde vamos a desarrollar. El primero, A. Reducción o exoneración de la presentación de garantías aduaneras, incluida la necesaria para acceder al despacho garantizado, siempre que cumpla con los criterios de riesgo y solvencia previstos para el efecto. Creo que esto es algo bueno, que Sí. reducir las garantías, en definitiva, pues ayuda a que Liquidez. se Liquidez tenga sangre de la liquidez empresa. y haya mayores facilidades. El B, que esto es lo que quiero que pongan mucha atención. Presentación de una única declaración aduanera mensual por sus operaciones. Por cada operación individual presentará una declaración provisional simplificada que en caso de exportaciones podrá ser únicamente la factura electrónica autorizada por la autoridad tributaria. ¿Cómo lo ves tú, Eddie? Estaba yo viendo todo el marco de OEA y en este particular está muy direccionado, y está bien, lo veo bien y está muy direccionado a importaciones. Recuerda que OEA puede ser cualquiera, ¿no? Sí, pero más allá de Que la no buena está- intención que ya le hemos analizado, la ley tiene una buena intención, pero lo que yo detecto aquí es que poder presentar una única declaración mensual a un importador que pueda hacer más de 30, 40, 50 operaciones al mes, no lo encuentro tan realizable. No sé, operativamente ¿O qué tanto gano haciéndolo? Sí, sí, en definitiva, porque uno de los objetivos de las aduanas es poder controlar lo que entra, lo que ingresa y lo que sale. Específicamente la determinación de qué tipo de naturaleza de mercancía, su valoración, y presentando una única declaración mensual. Aunque se establezca que en cada operación se presentará una declaración provisional simplificada, no sé hasta qué punto eso operativamente pueda lograr convenir. O más bien, desde otro punto de vista, ¿qué ventajas o beneficios con la presentación de una declaración normal? Porque entendemos que ahora las declaraciones normales, prácticamente por el principio de buena fe, que también fue reformado en esta ley, se establece que tiene que haber celeridad y simplificación de los procesos, ya de acuerdo también al decreto 68 del presidente, simplificar la tramitología. Entonces, pero ¿cuál sería la ventaja? No hay una verdadera ventaja ser operador económico autorizado o no ser. Eso es como yo lo analizo, ¿no? ¿Te imaginas que hubiese quedado como el caso de las exportaciones? Que la factura sea tu declaración. Uh-huh. Y dado de que ya no importaría, vamos asociando con la idea anterior, que ya no importaría el flete internacional, y supongamos que se afine bien todo, tampoco importaría el seguro internacional, ¿por qué no? Pero claro, pero esto no es parte de la reforma. Esto no es parte de la reforma. Tratemos de no. Si bien es cierto, es interesante ese escenario que se puede presentar, pero no es parte de la reforma para la audiencia. En todo caso, el otro, yo dejo más bien la incertidumbre de una declaración única mensual. No es una gran ventaja para ser operador económico autorizado, y eso tendríamos que revisarlo o analizarlo en otras reuniones o en otros escenarios. Y continuamos con el análisis del literal C del operador económico autorizado, que establece recibir mercancías directamente en sus instalaciones sin necesidad de ingreso a depósito temporal. Si bien es cierto, esto es tan loable, yo lo encuentro utópico, Eddie. Inaplicable. Inaplicable, porque
recibir directamente las instalaciones en depósito control sin un verdadero control. Más bien el control se debería trasladar a cada uno de las fábricas o de los patios o de las bodegas que tenga cada importador. Entonces no sé si eso se vaya a llevar a cabo correctamente, ¿no? A ver, yo creo sentir algún tipo de recelo fiscal en tus palabras. Ujú. Y bueno, pues yo comencemos de que la norma prevé de que los niños buenos van a ser OEA. Ujú. Comencemos por ese lado. De esos que dicen, oiga, me olvidé de pagar tributos, cóbreme, esos niños buenos, que sí que debe haber uno en 1.000.000. Entonces, si alguien en ese contexto, en ese sentido que sí se aplica en el mundo y por qué no en Ecuador, pero para lo cual los perfiles de riesgo deben ser manejados de una manera transparente, de una manera clara, de una manera precisa para que pueda ser OEA, ¿por qué no? Lo que yo más bien veo es el problema práctico. Es decir, imagínate un buque, imaginémonos, llega el buque, sale el contenedor, se sube al camión y se fue. La autoridad portuaria o el que esté administrando el puerto no te lo va a dejar salir. O sea, ese, ni siquiera aduana, ese no te lo va a dejar salir. Ujú. No, no, oye, no es que es un OEA y no hay necesidad de ingreso de depósito. A mí me importa un rábano. O sea, Ujú. aquí hay otras formalidades que deben cumplirse. Por ahí sí veo una complicación práctica. Claro, pero bueno, es un tema muy... Y lo segundo sí que me preocupa porque déjame pensar mal. Ujú, ujú. O sea, déjame pensar mal. Como abogado del diablo. Como abogado del diablo. Supongamos de que yo compré a alguien de aduana para que el perfil de riesgo sea automático y aparte soy OEA. Está lindísimo el túnel. Eso será un túnel, por ejemplo. Claro, pero no, mira, yo creo que es un tema que Va en otro ámbito. O sea, vamos la norma no puede regular eso. vamos a tratarlo de transmitir no solo desde el punto de vista técnico aduanero. El hecho de que hay una facilidad, lamentablemente la idiosincrasia en nuestra cultura es muy difícil de aplicarla, porque normalmente el ecuatoriano, y voy a ser un poco exigente en mis comentarios, pero somos existe la viveza criolla. Siempre tratamos de hacer las cosas lo más fácil posible a costa de no importarnos los medios, sino el fin. Y si bien es cierto, pues aquí partimos de un principio de buena fe. Sabemos que en la mayoría de los casos, como bien indica Eddie, no existe la buena fe. No solo desde el punto de vista de defraudar al fisco, pero un verdadero control. No solo existe el importador o representante legal con buenas intenciones y la autoridad aduanera. Entre estos dos existe toda una cadena de actores involucrados representando a cada una de las partes que también son parte importante dentro de esta cadena logística. Y el control verdaderamente tiene que, más allá de que si se pueda recibir o no, lo que estamos queriendo analizar con la figura de OEA es que cuáles son los verdaderos beneficios de poder calificar como OEA. Con eso tú me estás diciendo que lo OEA es un fracaso y va a seguir siendo un fracaso, porque lo es. No quiero ser pesimista, pero sí realista de que tenemos que trabajar mucho en este sentido. Hay muchos, en algunos países la figura de la OEA está dando resultados hace muchos años atrás y en otros no está dando resultados. Y la idea de la figura OEA es que la calificación que tengamos o que tenga el ecuatoriano, el empresario ecuatoriano, sea revalidado al país donde se está haciendo negocios y también se le convalide la figura de OEA para el ingreso a ese país. Esa es la intención que, como tú bien me indicabas fuera de cámaras, querías un poco también conversar hasta por qué llegamos a esta figura. Y un poco me adelanto para comenzar la conversación. Esto inició desde el 9/11, cuando fueron el derrumbe de las Torres Gemelas con el acto terrorista. Creo que se prendieron un poco las alarmas a nivel internacional y especialmente Estados Unidos en aplicar nuevas seguridades con respecto a los procesos logísticos. Ricardo, déjame hacerte una pregunta. Así es. ¿Qué esperarías tú, Ricardo? ¿Qué esperarías tú para que el OEA pueda despegar como se esperaría que despegue? Bueno, primero, la revisión, más allá de que un importador o exportador pueda cumplir con requisitos, creo que importante poder que la administración aduanera pueda verse respaldada por un organismo que tenga la trayectoria, tenga la experiencia necesaria para poder asegurar un proceso de seguridad dentro de la cadena logística.
En este caso particular, en Ecuador, la figura de la organización BASC es muy importante y muchas empresas lo tienen, no tanto por tener un cartón pegado en la pared, sino por el tema de que tú bien lo conoces y lo hemos tratado en otros programas, el riesgo de contaminación de estupefacientes, que lo sufrimos muchos los que estamos involucrados en la cadena logística. Y el proceso de una certificación BAS nos asegura que todo nuestro personal y todas nuestras etapas sean controladas. De la misma forma, la administración tributaria está dedicada y destinada al control del ingreso y salida de mercancías, pero no de la seguridad en todos los pasos, en todos los actores. Entonces, sería mal atribuir que la administración tenga todas las herramientas o tenga todas las capacidades para poder calificar o poder controlar con auditorías permanentes a todos los que puedan calificar. Entonces, partamos por ahí. La administración tributaria debería tener un aliado estratégico del sector privado que no lo tiene actualmente y deberíamos comenzar por ahí. Después podremos seguir viendo en otras etapas cuáles son los requisitos que se deberían alcanzar. No estoy diciendo con esto que sean fáciles los requisitos, más bien que sean exigentes, porque hay muchas empresas que sí lo pueden cumplir, pero que tienen que hacerlo cumplir a cabalidad, pero para efectos de que pueda ser verdaderamente aplicable en el futuro y en los procesos de las operaciones. Alguna vez pregunté yo, ¿por qué hay esa facilidad en Estados Unidos de que alguien pueda recibir una carga? En el ejemplo que hablábamos, ¿no? Sale del buque, lo recibe el transporte y se va a la fábrica sin ningún tipo de detener. Oye, no, se va a la fábrica, literalmente. No las demoraste en bajarlo. Pregunté por qué funciona. Por dos cosas funciona. Primero, por la cultura tributaria. Es sabido por el famoso caso de Alfonso Al Capone, el delincuente. Él no fue preso por asesino y demás, líder de delincuencia. Él fue preso por evadir tributos. Eso te da una idea de la cultura tributaria que manejan allá. Y lo segundo es porque tenían una garantía. Me decían, oye, esas empresas tienen una garantía. Y estamos hablando de garantía de millones de dólares allá en Estados Unidos. Entonces, dice, ¿quién en su cordura va a exponer una mega garantía por evadir un tributo que no va a valer la pena? Entonces, sí que tienen esas facilidades a efectos de poder aplicar este tipo de programas. Pero ahí nos contradeciríamos con lo que está en la ley, que sería reducir a la mínima cantidad la presentación de garantías aduaneras. Exacto. De acuerdo a tu reflexión y a tu punto de vista. Mira, el tema de operador económico autorizado yo no lo tengo definido, pero sí lo que quiero expresar cuál es mi posición, que la figura tiene que tener una gran diferencia con respecto a los procesos actuales. Eso sí. A las facilidades. Sí. Entonces, en estos tres tipos donde se están enfocando, que es la reducción y exoneración de presentación de garantía, presentación de una única declaración mensual y recibir mercancías directamente, no creo que se deba aterrizar en estos tres puntos de vista. Deben existir muchos más. Entonces, yo creo que hay que trabajar bastante en esta reforma. Y ojalá que pues las autoridades puedan tener en presente lo que estamos comentando para trabajar con los gremios, con las autoridades necesarias para que todo esto se lleve a cabo. Así que pues Eddie, pues bien, yo creo que vamos a culminar por esta ocasión el programa. Vamos a tener otras oportunidades para seguir hablando de este análisis de la reforma tributaria. Seguro van a seguir saliendo temas concernientes a lo que ya hemos hablado y vamos a tratar de poderlos compartir con cada uno de ustedes. Así que nuevamente les agradecemos por seguirnos en las redes, agradecerles a nuestros auspiciantes, a Café Gardela, a Marcadores Snowman, por ayudarnos a que este programa se lleve a cabo. Y bueno, estaremos con ustedes en una próxima vez y gracias por seguirnos. Recuerden lavarse las manos constantemente, tener la distancia social y usar mascarilla. Dios les bendiga. Buenas tardes.